Iglesia Cristiana de Avivamiento Maranata te invita a sus servicios los días martes y jueves a las 7:30 de la noche. Los domingos tenemos estudio bíblico, 10 de la mañana y 11 de la mañana el servicio general. Bendiciones. Trae toda tu familia. Te esperamos. Recuerda, somos Iglesia Cristiana de Avivamiento Maranata, Nueva Vida, México. Que el Señor te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 3, versículo 1. Un día como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora, los judíos acostumbraban a orar 3 veces al día. En la mañana, a las 9, en la tarde, a las 3 de la tarde, y en la noche, a la puesta del sol. En estos horarios los judíos devotos y los gentiles temerosos de Dios a menudo iban al templo a orar. Pedro y Juan iban al templo a las 3 de la tarde. La puerta, la hermosa, era una entrada al templo, no a la ciudad. Esta era una de las entradas favoritas y muchas personas pasaban por allí cuando iban a adorar. Por ejemplo, el cojo que mendigaba en un lugar en que la mayoría podía verlo. Es decir, vamos al versículo 2. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar nuevamente, nunca había podido caminar, era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Versículo 3. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo. Nuevamente, Pedro le dijo: no tengo. Tercera vez, quiero que hagamos énfasis en esa parte de la escritura. No tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. El mendigo pedía dinero, pero Pedro le dio algo mucho mejor: la posibilidad de usar sus piernas. A menudo le pedimos a Dios que resuelva un pequeño problema, pero Él quiere darnos nueva vida y ayudarnos en todos nuestros problemas. Cuando le pedimos ayuda a Dios, Él puede decirnos: he conseguido aún algo mucho mejor para ti. Es importante, hay algo mejor para ti. Por eso cuando le pedimos a Dios, entendemos que le pedimos conforme lo que Él quiere, porque Él quiere lo mejor para nosotros. En verdad, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitaba ese hombre? En el nombre de Jesucristo significa por la autoridad de Jesucristo. Y los apóstoles sanaban mediante el poder del Espíritu Santo. Y esto es algo impresionante. Dios es bueno. Es ahí donde el Señor es el que sana, el que libera, el que le da bendición a todo aquel que pide. Es grande el amor de Dios. Te ordeno que te levantes y camines.
En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes. Y de un salto se puso en pie y empezó a caminar, sin más. Entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que lo veían caminar y alabar a Dios estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado, sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada, conocida como Portón de Salomón, y los rodeó. Al ver eso, Pedro les dijo: amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio poder? Nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron a Dios, y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha mostrado lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos, y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Es interesante toda esta historia. Jesús solo obedecía a Dios y siempre hacía lo bueno, pero ustedes lo rechazaron y le pidieron a Pilato que dejara libre a un asesino. Fue así como mataron a Jesús, el único que podía darles vida eterna, pero Dios ha hecho que Jesús resucite. Y de eso nosotros somos testigos. Nosotros confiamos en el poder de Jesús. Y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Mi hermano, en su emoción, el hombre que antes era cojo empezó a saltar y correr por los alrededores. Él también alabó a Dios, y los demás se sorprendieron también ante el poder de Dios. El agradecimiento es poderoso. Agradecer. Las personas cuando agradecen, cuando saben que el Señor les ha bendecido, les ha ayudado, es importante recordar que el Señor es el único que va a ser alabado, porque Dios es el que brinda sus bendiciones. Y el pórtico de Salomón era una galería cubierta o entrada con columnas. Pedro tenía una audiencia y aprovechó la oportunidad para hablar acerca de Jesús. La gente que estaba oyendo les daba y les predica el evangelio, que tienen que tener un cambio. La situación puede cambiar, así como cambió con ese hombre que nunca había podido caminar. Él les dijo que todavía tenían una oportunidad, que Dios seguía ofreciéndoles la oportunidad de crecer en el Señor, de creer en el Señor, de aceptar a Jesús como Mesías y Señor. Por eso el Señor, conforme su misericordia, conforme su gracia, sana, le da sanidad a ese cojo. Y yo quiero decirle que aquí es donde hay momentos de enseñanza, donde se originan esos momentos de enseñanza. Hay que orar para tener valor como Pedro y para ver esas oportunidades y hablar de Jesucristo, hablar del Señor. Gloria a Dios. Poderoso es Cristo Jesús. Nosotros confiamos en el poder de Jesús. Y como todos ustedes vieron, esa confianza es la que ha sanado completamente a este hombre. Israelitas, ni ustedes ni sus líderes se dieron cuenta del mal que estaban haciendo, pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Por eso, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Yo quiero decirle que fueron situaciones complicadas. Si usted recuerda, Pilato decidió soltar a Jesús, pero la gente le pidió que liberara a Barrabás, un asesino. Quiero recordar esa historia rápidamente. Entonces Pilato ordenó que le dieran azotes a Jesús. Luego los soldados romanos hicieron una corona de espinas y se la pusieron a Jesús. También le pusieron un manto de color rojo oscuro, y acercándose a él dijeron:
viva el rey de los judíos, y lo golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y dijo a la gente: escuchen, ordené que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que sea culpable de nada malo. Cuando sacaron a Jesús, llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Pilato dijo: aquí está el hombre. Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron a Jesús, comenzaron a gritar: clávalo en una cruz, clávalo en una cruz. Pilato les dijo: yo no creo que sea culpable de nada, así que llévenselo y clávenlo en la cruz ustedes mismos. La gente respondió: de acuerdo a nuestra ley, este hombre tiene que morir, porque dice ser el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó lo que decían, sintió más miedo. Volvió a entrar en el palacio y dice aquí la escritura, llamó a Jesús y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le contestó. Entonces Pilato le dijo: ¿no me vas a contestar? ¿Acaso no sabes que tengo poder para mandar que te dejen libre o para que mueras clavado en una cruz? Jesús le respondió: no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te lo hubiera dado. El hombre que me entregó es más culpable de pecado que tú. A partir de ese momento, Pilato buscó la manera de dejar libre a Jesús, pero la gente gritó: si dejas libre a ese hombre, no eres amigo del emperador romano. Cualquiera que quiera hacerse rey es enemigo del emperador. Al oír esto, Pilato mandó que sacaran a Jesús del palacio. Luego se sentó en el asiento del tribunal en un lugar llamado Gabata, que en hebreo significa el empedrado. Faltaba un día para la fiesta de la Pascua y eran como las 12 del día. Entonces Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Pero la gente gritó: clávalo en una cruz, clávalo en una cruz. Pilato les preguntó: ¿de veras quieren que mate a su rey? Y los sacerdotes principales le respondieron: nosotros no tenemos más rey que el emperador de Roma. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo mataran en una cruz, y ellos se lo llevaron. Cuando Pedro dijo: a quien vosotros entregasteis y negasteis, quiso decir exactamente eso. Solo unas semanas antes se hizo un juicio y se dio muerte a Jesús así, ahí en Jerusalén. No era un hecho distante del pasado. Muchas de estas personas oyeron hablar de esto y algunas quizás tomaron parte al condenarlo. Es por eso que los líderes religiosos pensaron que dieron fin a Jesús al crucificarlo, pero su convicción se vino abajo cuando Pedro les dijo que Jesús resucitó y que esta vez no podrían matarlo. El mensaje de Pedro enfatiza en primer lugar: el pueblo y los líderes religiosos mataron a Jesús. Eso enfatizan: el pueblo y los líderes religiosos mataron a Jesús. Número 2, Dios lo resucitó. Número 3, los apóstoles eran testigos de ese hecho. Después de poner al descubierto los pecados y las injusticias de estos líderes, es ahí donde Pedro demuestra el significado de la resurrección, pero también anuncia el triunfo, ese triunfo y ese poder de Dios sobre la misma muerte. Jesús, oiga bien, es ahí donde por medio de los apóstoles empieza a hacer algo muy diferente, porque la gloria por la sanidad de ese hombre la recibe el Señor. En esos días el hombre era una persona que estaba cabizbaja, que estaba pidiendo limosna, pero surgió un cambio de vida totalmente cuando recibió la sanidad. Y es ahí donde yo quiero decirle que toda obra que es respaldada por Dios es porque hay autoridad y poder. Usando el nombre de Jesucristo, Pedro mostró que tenía autoridad por medio de Jesús, del Señor resucitado, de Jesús resucitado, y le había dado ese poder para sanar. Los apóstoles, yo le quiero decir, no enfatizaron lo que ellos podían hacer, sino lo que Dios podía hacer a través de ellos. Es lo más importante. El hombre es importante que sanó y empezó a brincar y a correr, porque en el nombre de Jesús debemos de entender que es por la fe que la gente sana, porque Jesús tiene el poder para sanar a través de los apóstoles.
Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, debemos siempre recordar que es el mismo Jesús, no solo el sonido de su nombre, quien es el que da poder a nuestras oraciones, sino el poder cuando decimos en el nombre de Jesús, ahí está la autoridad, ahí está la sanidad, ahí es donde se recibe esa bendición de parte de Dios. Por eso, mi hermano, en el versículo 18 dice, pero Dios ya había anunciado por medio de sus profetas que el Mesías tendría que sufrir, y así ocurrió. Y usted recuerda, en Isaías 56, no quité mi espalda a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Una triste historia, pero el Señor triunfó. Juan el Bautista preparó el camino. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios, así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Juan el Bautista fue el que dijo, y el que prepara el camino para Jesús. Él dijo, predicando el arrepentimiento, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de salvación, ese mensaje de salvación de los apóstoles también llamaba siempre al arrepentimiento, reconociendo el pecado y alejándose del pecado. Muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo, pero no se quieren apartar del pecado, pero no quieren dejar el pecado. Hay que dejar el pecado en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que tenemos que asumir que debemos de ser obedientes, pero también hay que admitir cuando hay desobediencia, porque es el primer paso para recibir perdón. El primer paso para recibir perdón es confesar el pecado y alejarse del pecado. Es por eso que cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, sino también darnos un descanso espiritual. Yo le estoy diciendo que el Señor promete darnos un descanso espiritual, y eso es algo que bendice mucho, porque al principio, cuando empieza el arrepentimiento, parece algo doloroso porque es difícil renunciar a ciertos pecados, pero Dios le dará un mejor camino. Es por eso que Oseas prometió, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia tardía y temprana a la tierra. Eso dice la palabra de Dios. Y es ahí donde volvamos a Dios. Si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos, vendrá como el sol de cada día. La pregunta en esta noche, ¿siente la necesidad de descanso para su alma? Nuevamente, versículo 19, insisto, por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho y les dará nuevas fuerzas. Y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde un principio Dios había decidido enviarles. Por ahora, Jesús tiene que quedarse en el cielo hasta que Dios vuelva a hacer nuevas todas las cosas. Eso también lo anunciaron hace mucho los profetas que Dios eligió. Uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo, Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que Él les diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. También Samuel y todos los demás profetas anunciaron las cosas que están pasando ahora. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes. Lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Mis hermanos, la mayoría de los judíos pensaban que Josué era este profeta que Moisés anunció. Un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte Horeb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron y ustedes deberán obedecerlo en todo. En todo. Pedro dijo que era Jesucristo,
Quería mostrarles que el esperado Mesías, que todos habían esperado, había llegado. Él y todos los apóstoles llamaban a la nación judía a arrepentirse y a creer, a tomar conciencia de lo que le hicieron a su Mesías. A partir de este punto vemos a muchos judíos rechazando el evangelio. Así que el mensaje fue también a los gentiles y muchos de ellos abrieron sus corazones para recibir a Jesús. Dios intentó que la nación judía fuera apartada y santa, que enseñara al mundo acerca de Dios, presentando al Mesías y que cumpliera su obra en el mundo. Después de los días de Salomón, la nación renunció a su misión de hablarle al mundo de Dios y, ahora en tiempos apostólicos, al igual que cuando estuvo Jesús en la tierra, Israel rechazaba a su Mesías. Por eso dice la Escritura, versículo 25 al 26. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas, ahora lo cumplirá con ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, uno de nuestros antepasados. Todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tus descendientes. Ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo.